Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Esta serie es una colaboración especial entre el Instituto Matías Romero y la Organización Internacional para las Migraciones. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda el embajador Germán Aschentrup Toledo. Hoy tenemos una invitada de honor. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, está en nuestra casa. Canciller, le agradecemos su participación en el primer episodio de la serie Dinámicas Migratorias Contemporáneas que transmitiremos durante todo el mes de julio y que realizamos en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones en México, OIM. Hoy comenzaremos con una de las prioridades de la política exterior mexicana, el modelo mexicano de movilidad humana. Bienvenida, canciller. Muchas gracias, embajador. Realmente es un honor para mí estar aquí y felicitarlo a toda su gestión que ha hecho al frente del Instituto Matías Romero. Muchas gracias. Bien, comencemos. A partir de la toma de posesión de la canciller Alicia Bárcena, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado un impulso renovado a las acciones diplomáticas y de coordinación interinstitucional para que la respuesta de México a las nuevas dinámicas de la migración sean integrales y efectivas. La primera pregunta que me gustaría hacerle, señora canciller, es ¿qué es el modelo mexicano de movilidad humana? ¿Por qué particularizarlo como, entre comillas, mexicano? ¿Es un paradigma o es una estrategia? A ver, el modelo, nosotros le hemos llamado modelo mexicano de movilidad humana. Consideramos que es un modelo único porque México reúne todas las características del ciclo migratorio. Nosotros somos un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Por lo tanto, nuestra estrategia tiene que ser una, y es una ya de hecho, que tiene que abordar varios, yo diría, tiene que jugar un papel importante para varias comunidades. En primer lugar, para la comunidad mexicana en el exterior. Eso me parece que es una súper prioridad, que debemos atender las necesidades, las demandas de la comunidad mexicana en el exterior. Son más de 40 millones de mexicanos en el exterior, de los cuales 37 viven en Estados Unidos, de los cuales a su vez tenemos 10 aproximadamente de primera generación y de esos 10, 5 seguramente son irregulares. Y por lo tanto, eso es una estrategia importantísima porque es una comunidad que está apoyando económicamente a Estados Unidos. O sea, realmente le brindan a la economía alrededor de 454 mil millones de dólares al año, que es mayor que el PIB de Colombia incluso. Y entonces queremos destacar y visibilizar que nuestra comunidad mexicana en el exterior contribuye de una manera definitiva a la economía estadounidense. Y el segundo grupo que nosotros tenemos que atender en los diferentes momentos es la comunidad que al ingresar a México, ¿verdad?, ya se convierte en una comunidad migrante de tránsito y la tenemos que atender desde todos puntos de vista. Y por lo tanto ahí, primero, obviamente esta comunidad migrante, lo que ha cambiado muy profundamente, y eso sí es un cambio de paradigma, es que ya no, el problema del fenómeno de la migración ya no es un tema entre Estados Unidos y México solamente, porque ya los mexicanos que están migrando a Estados Unidos ya son mucho menos, ya es menos del 30% del total que llega a Estados Unidos, y más bien los que están transitando por México son comunidades que provienen de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, sobre todo Guatemala, Honduras, El Salvador, de Cuba y Haití. Esas son las nacionalidades que contabilizamos como de mayor afluencia a la llegada a México. Entonces, dentro de la estrategia o dentro del modelo, uno de los pilares, además de la atención a las comunidades en el exterior, el segundo es abordar las causas estructurales de la migración. Y ahí lo que vemos es, tenemos que abordar los problemas en los países de origen. Y no solamente en los países, sino en sus comunidades de origen. ¿Cuáles son las causas que los obligan a migrar? La pobreza, la desigualdad, el desempleo, el cambio climático y, por cierto, también la persecución política, qué duda cabe. Y entonces ahí México en la estrategia, y por eso es única y por eso es particular, hemos hecho una labor diplomática con Estados Unidos para que las sanciones a las que está sometida Venezuela, por ejemplo, que son 931 sanciones, pues la verdad
se flexibilicen, porque ese es parte del problema. O sea, la economía venezolana ha colapsado y no podemos, y eso ha obligado a más de 8 millones de personas a migrar. Y lo mismo sucede, o sea, estamos abordando causas estructurales también en Cuba. Haití es un tema de fondo, porque ahí difícil. Es muy difícil, hay una situación gravísima. Entonces nos interesa ir a las causas estructurales, y para ello México ha puesto a disposición fondos de cooperación muy importantes. Nosotros estamos invirtiendo $150 millones en programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, en El Salvador, Guatemala, Honduras, y también ahora estamos abordando un segundo eje, que es cuando retornamos. Nosotros estamos obligados a retornar a algunas poblaciones migrantes, comunidades, a sus países de origen. Pero en lugar de retornarlos a su país y ya, los retornamos con un programa de apoyo que dura 6 meses, y es un programa de capacitación, y los tratamos de asociar a las empresas mexicanas que operan en estos países. Estamos iniciando ese programa, pero ha funcionado bastante bien ya en Colombia, nos ha funcionado muy bien en Cuba, en Guatemala, en Honduras, entonces, y en Venezuela estamos, realmente ahí tenemos algunas dificultades, sobre todo de carácter, porque no hay sistema bancario, y nuestros programas van directamente al beneficiario, no hay intermediarios. Y el tercer pilar, que es uno que nos interesa muchísimo, es la movilidad laboral. ¿Cómo logramos vías regulares de movilidad laboral? Y para ello, ayer, por cierto, tuvimos una gran conferencia para analizar programas tan exitosos como el PETAT, que se llama, que es el programa de trabajadores agrícolas temporales de Canadá, que nos permite que vayan 27,000 mexicanos al año y que trabajan en Canadá unos meses y regresan a sus comunidades de origen. Para mí ese modelo es realmente un modelo muy interesante, porque es como migración circular, pero es regular, es ordenada. Van con una visa, trabajan, ganan dinero y regresan. No necesitan quedarse a vivir en Canadá. Queremos que Estados Unidos apoye más este tipo. Tenemos visas de H2A, H2B, pero no son tan eficaces como deberían ser. Y creo que con Canadá hemos logrado, en 50 años cumplimos, estamos logrando, yo diría, avances muy importantes. Y con Canadá estamos hablando de que se expanda, a ver si se pueden, yo diría, incrementar el número de mexicanos y mexicanas que puedan ir a Canadá, que se extienda a mujeres y que se abran a sectores más allá del agrícola. Entonces en eso estamos, puede ser muy importante. Con Estados Unidos también, visas H2A, H2B, y luego nosotros como país queremos ser un mejor destino. Entonces estamos haciendo un programa de visa temporal ya lo tenemos con Guatemala, pero solo en los estados fronterizos. Ahora lo queremos ampliar a todo el país para Guatemala, por ejemplo. Nos parece que podríamos ayudar mucho, y México también necesita mano de obra. Y el último pilar es el que se refiere a una gestión migratoria de aquellos que entraron irregularmente y que no reúnen ni las características de refugiados, ni que tampoco los podemos insertar en la economía mexicana, que tampoco pueden ir a Estados Unidos. Entonces ahí sí estamos haciendo vuelos de retorno asistido o retornos, ya sea por tierra o por aire, y ahí es donde van acompañados de programas. Entonces, estos son los 4 pilares, que son el 1, comunidades en el exterior, 2, 3 y 4, que se refieren justamente a una gestión migratoria que maneje el tema de una manera humanista, digna, a los migrantes que han entrado por nuestra frontera sur normalmente, y que si no les podemos ofrecer empleo, quizá les podemos ofrecer una vía más rápida hacia Estados Unidos. Se inscriben en una plataforma que se llama CBP One, y si no, pues entonces retornar. Vaya, la descripción que usted nos hace del fenómeno migratorio, se ha vuelto muy complejo hoy en día, sin lugar a dudas. Me gustaría hacerle una segunda pregunta, señora canciller. Hablando entonces de compartir este paradigma o esta visión, sería interesante para nuestro auditorio escuchar sobre el encuentro de Palenque por una vecindad fraterna y con bienestar. ¿Qué nos podría decir al respecto? Claro que sí. Primero también quisiera decirle que para nosotros sí es un cambio de narrativa total, porque
queremos ver el fenómeno migratorio ya no como un problema entre Estados Unidos y México binacional, sino donde Estados Unidos y México colaboren y tengamos una mirada regional. Y por lo tanto hicimos esta reunión de Palenque precisamente para convocar a estas nacionalidades, a los jefes de Estado de estos connacionales que están llegando a México, para poder dialogar con ellos cómo enfrentamos este fenómeno de manera conjunta, colectiva y fraterna. Y ahí vinieron entonces el presidente de Venezuela, de Guatemala. Bueno, Guatemala estaba en la transición entre Yair Matei y Bernardo Arévalo, pero sí vino Petro, vino Maduro, vino Cuba, Díaz-Canel, vino el primer ministro de Haití en ese entonces, Ariel Henry, vino por supuesto vinieron representantes de Guatemala, vino Costa Rica, vino Panamá, Honduras, vino Xiomara Castro y El Salvador. Entonces, convocamos a todos estos países para hacer una estrategia conjunta de cómo podemos gestionar este fenómeno de manera colegiada y cooperativa, entendiendo pues programas de cooperación. Por ejemplo, Venezuela ha anunciado ya un programa muy importante que se llama Vuelta a la Patria. Ellos ya están empezando a incentivar a los venezolanos a volver a su patria, ya no solo con nuestros programas, sino otro programa que se llama Edúcate en Venezuela. Entonces, pues ya son programas que empiezan a tomar cauce y curso. Con Colombia también hemos iniciado programas por lo pronto con Colombia, además nosotros somos garantes de el diálogo de paz entre el ELN y el gobierno, entonces pues también ahí ayudamos. Y desde luego con Centroamérica, pues tenemos que ver cómo logramos, por ejemplo, el caso de Honduras, que ha sufrido tanto en relación al cambio climático. Por ejemplo, todos los cultivos de café se han ido perdiendo, entonces hay que... Sí, la sequía o las inundaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo México puede colaborar en este sector tan importante agroalimentario? Y que México también pueda ser en cierta forma, un mejor comprador de productos centroamericanos y del norte de Sudamérica. Sí. Pensaba hacerle otra pregunta sobre este modelo mexicano de movilidad humana, pero ya nos explicó usted la estrategia, los pilares que tiene, así que le agradezco mucho su respuesta. Pero quisiera hacerle otra pregunta más, para ahondar un poco pues en la forma en que implementamos el modelo. ¿Podríamos abundar en el trabajo de esta comisión intersecretarial de atención integral en materia migratoria? Muchos lo escuchamos luego en la televisión, en la radio, pero no sabemos bien a bien de qué se trata, y muchos ciudadanos también se preguntan, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó? Es muy importante. Esta es una comisión intersecretarial que se creó el 19 de diciembre de 2021 y el presidente creó esta comisión para que hubiera una mejor coordinación intersectorial entre las secretarías y las entidades de México. Le dio la coordinación a la Cancillería mexicana, le entregó la coordinación de esta comisión, en ese entonces al canciller Marcelo Ebrard, y es algo que yo heredé, pero hemos logrado muchísimo. En el año que yo llevo en la Cancillería nos hemos reunido 2 veces en plenaria, pero logramos además incorporar a Sedena, a Marina, y tenemos ahí el concurso de gobernación, está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está Sedena, está CEMAR, está el Instituto Nacional de Migración, la Unidad de Política Migratoria de Gobernación, o sea, Gobernación, que realmente Gobernación tiene los mecanismos más importantes para el manejo de la migración, claro, que ahí también está la Comar. Lo que pasa es que cada uno andaba un poco por su lado, y con la llegada de Luisa María Alcalde hemos logrado una alianza estratégica entre Gobernación y Relaciones Exteriores para poder ordenar estos flujos migratorios, por un lado. Y por otro, también convocamos a la Secretaría del Trabajo, donde está Marat Bolaños, está Ariadna Montiel, y también está otras secretarías muy importantes como es Educación y Salud. ¿Y qué hicimos? Creamos grupos de trabajo. Entonces el primer grupo es coordinado por Gobernación, por Luisa María Alcalde, donde analizamos el flujo migratorio dentro del país. Por ejemplo, Ferromex, que es el famoso, la bestia, ¿no? Sí, el tren. El ferrocarril. El ferrocarril que cruza pues hacia Ciudad Juárez, en fin. Entonces nos hemos coordinado con Ferromex, nos hemos coordinado con las autoridades de Durango, de Torreón, un poco para ver cómo
en cierta medida, cómo no sufren los migrantes también. Entonces ahí con el Instituto Nacional de Migración, o sea, actuamos de coordinación y nos reunimos cada semana, y entonces gestionamos. El segundo grupo es el que se reunió ayer, convocamos Marat Bolaños y yo, para la movilidad laboral. Marat ha fortalecido el Sistema Nacional de Empleo y ahí hemos logrado una alianza con una organización privada que se llama TENT, que agrupa más de 65 empresas mexicanas, por cierto, que entonces estamos tratando de lograr una mayor conexión entre la oferta y la demanda que tienen las empresas con la oferta que ofrecen la comunidad migrante, o incluso la comunidad mexicana, ¿no? Entonces ese segundo grupo, ayer tuvimos una reunión de todo el hemisferio, pues vinieron más de 30 países y analizamos de conjunto todas estas vías regulares de movilidad y vinieron los empresarios. Yo quiero destacar que hay empresas que nos han ayudado muchísimo, Walmart, FEMSA, Soriana, o sea, hay empresas que se están jugando realmente mucho y por supuesto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que estuvo con nosotros ayer también, porque no es solo ver qué empresas en México necesitan empleo, sino también en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, donde muchas de nuestras empresas operan ahí también, Alsea, Bimbo, etcétera. Entonces, creo yo que este segundo grupo es muy importante. El tercero es el que coordina Ariadna Montiel Bienestar, y ahí lo que estamos promoviendo son 5 centros multipropósito, 3 en la frontera norte, Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez, y 2 en la frontera sur, Tapachula y Huixtla. ¿Qué hacemos ahí? Recibimos a los migrantes, ¿no? a las personas en movilidad, las recibimos y les tratamos de dar servicios, es decir, cómo vienen en términos de salud, cuáles son sus grados de estudio, qué capacitación tienen. O sea, incluso estamos instrumentando con Gobernación un registro único que nos permita saber la gente que esté entrando, por supuesto, de qué género es, hombre, es mujer, de qué edad, qué estudios tiene, qué capacidades, qué habilidades, qué expectativas, de dónde vienen, no de qué país, de qué comunidad. Entonces, todo ese banco de información nos va ayudando para poderles dar a ellos una mejor atención y convertir estos centros multipropósito incluso en centros de capacitación y de reclutamiento, ya sea reclutamiento hacia México o hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, 5 centros que nos ayudan a coordinar bienestar. El de Tapachula y Huixtla está en construcción, está por terminarse en agosto uno de ellos y posiblemente hacia finales de año el de Huixtla. Entonces, ahí tenemos ese tercer grupo y un cuarto grupo es el que coordina la Cancillería por las comunidades mexicanas en el exterior. Ahí es donde nosotros a las comunidades mexicanas en el exterior les estamos ofreciendo inscripción al Seguro Social, que puedan sacar su RFC SAT por vía digital, ya lo logramos por fin. Tercero, que se inscriban a Finabien. Es muy importante porque las remesas que ellos mandan a México les cuesta $14 el costo de transacción y con Finabien les costaría $3.5, que es una rebaja muy importante. Muy y también que puedan inscribirse al Infonavit por si acaso cuando vuelvan o sus familiares quieren apostar por una casa. Qué interesante esto que nos cuenta de que no solo es el gobierno federal el que está atendiendo el problema migratorio o el fenómeno migratorio, sino que también el sector privado mexicano está activamente participando en estos esquemas para darles empleo a muchos migrantes aquí, que yo no sé si esto sea en otros países que reciben grandes flujos migratorios algo parecido, pero me parece un esquema muy interesante. Abundando un poco sobre sus comentarios sobre la cooperación para el desarrollo, señora canciller, ¿qué papel desempeña México en la cooperación para combatir causas estructurales? ¿Por qué apoyar también a las personas extranjeras retornadas a los países? Muchos ciudadanos que ven por la televisión o escuchan las noticias hacen esa pregunta. ¿Por qué ahora estamos haciendo ese tipo de cosas?
Bueno, hay dos vertientes en la cooperación. Primero, yo quiero reconocer el gran papel de la Organización Internacional de la Migración, Amy Pope, que ha estado aquí con nosotros, porque con ellos estamos justamente desarrollando uno de los centros multipropósito y con ella estamos desarrollando gran parte de los programas de movilidad laboral y creo que eso es bien interesante. Entonces, allá hay un eje de cooperación fundamental entre México, la OIM y ACNUR, que es la Agencia de Cooperación de los Refugiados. Porque uno de los grandes dilemas que tenemos en México es cómo diferenciamos entre refugiado y migrante, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el que busca refugio, porque puede demostrar un miedo creíble a que lo están persiguiendo políticamente o que esté enfrentando violencia, pueda realmente acudir a la Comar? Y lo que está pasando ahora es que acuden todos, migrantes y refugiados y de todo. Entonces, no nos damos abasto, por eso tenemos que hacer un mejor trabajo en la frontera. Ahora, estos programas de cooperación los hacemos a través de la Agencia Mexicana de Cooperación, AMEXID. AMEXID tiene como mandato la cooperación hacia América Latina y el Caribe. Es decir, no es novedad que estemos dando apoyos de cooperación a América Latina y el Caribe. De hecho, tenemos fondos bilaterales, por ejemplo, con Uruguay, con Chile, que son fondos en donde, por ejemplo, Uruguay pone 1 millón, México otro, en Chile, México pone 1 millón, Chile otro. Entonces, y por ejemplo, el Fondo de Cooperación de Chile tiene una vertiente de cooperación triangular, en donde también ponen fondos, o se ponen fondos, para apoyar a Centroamérica, por ejemplo, o al Caribe. Entonces, yo diría, es un compromiso que México hace con la región para brindar cooperación internacional. Y esto lo hacemos desde hace muchos años, esto no es nuevo. Lo que pasa es que hemos orientado parte de la cooperación hacia precisamente las causas estructurales de la migración. Y yo creo que influido con programas mexicanos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Los fondos que estamos nosotros brindando a través de estos programas son de alrededor de $150 millones, que tampoco es demasiado y que cubre una gran gama de cooperación hacia estos países que son de origen de la migración, pero también nos permite cubrir fondos hacia Chile, hacia Uruguay, hacia Argentina, o sea, y quiero decir que casi todos los países de la región, prácticamente todos, tienen agencias de cooperación, prácticamente todos. Entonces nos reunimos entre todos y creamos sinergias definitivamente para apoyar, por ejemplo, los países más rezagados, como es el caso de Haití, que es un país claramente muy rezagado frente al resto de la región. Usted mencionaba que el día de ayer, 25 de junio, se llevó a cabo la reunión de Hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral. ¿Cuál fue su importancia y sus resultados, señora secretaria? Bueno, precisamente los resultados. Yo creo que tuvo mucha importancia, tuvimos más de 30 países, la participación de los ministros, fue una participación colegiada en donde participaron ministros laborales del sector trabajo y autoridades migratorias de cada país, o sea, vinieron 2 de cada país, porque uno de los temas centrales es cómo logramos armonizar la legislación laboral con las reformas migratorias. Es decir, el paradigma cambió. Antes era lo migratorio y lo laboral. El poderlos conectar nos permite justamente abrir espacios para ¿Qué es un migrante finalmente? Es una persona en movilidad laboral. ¿Qué es lo que busca un migrante? Empleo, ingreso, estabilidad. Exacto. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer un clic, que no es solamente deténganlos, regrésenlos, no, y eso entonces ayer se abordó. Oímos ejemplos muy interesantes. La OIT, por ejemplo, nos trajo un estudio comparado de qué están haciendo los distintos países en el tema de inclusión laboral. ¿Qué está haciendo Chile, por ejemplo, con peruanos? ¿Qué está haciendo Brasil, que es un país enorme con una frontera muy permeable? ¿Qué está haciendo Uruguay, que es lo contrario? Uruguay necesita gente que venga a trabajar porque se están quedando sin personas, porque o están muy mayores o migraron. Entonces, como que hay una posibilidad enorme también dentro de la región de poder colaborar. Entonces, ayer hablamos, los gobiernos expusieron sus, pues yo diría, lo que están haciendo cada uno,
y lo que están pidiendo también, cómo movilizarnos. Estuvo Estados Unidos, estuvo Canadá, estuvo los gobiernos casi prácticamente todos los de América Latina, y tuvimos el Caribe también, estuvo Guyana, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, que tienen otro esquema, porque son poblaciones muy pequeñas que también necesitan mano de obra. Entonces, como que logramos una conjunción de qué podemos hacer y qué tenemos que hacer. Eso, articular las leyes de migración con las laborales, que hay ahí una tarea. Segundo, los centros de multipropósito, muchos se fueron encantados con esa idea para llevarla a cabo en sus propios países. Y luego tuvimos un panel con el sector privado, fantástico, porque ahí nos expusieron, por ejemplo, FEMSA, nos contó cómo está ya integrando migrantes y cómo los transporta inclusive desde Tapachula hasta Monterrey, que es donde los necesitan, con contratos de trabajo, y nosotros lo que queremos es garantizar que estén bajo buenas condiciones de derechos laborales. Por ejemplo, FEMSA, pues con los Oxxos, tiene también enorme necesidad de mano de obra, pero lo que queremos es que sean también trabajos decentes con derechos. Entonces nos expuso su ejemplo. Walmart, que es una potencia que está abriendo nuevas tiendas, pero no solamente son tiendas, también está ofreciendo farmacias y lugares de tratamiento médico. Entonces Walmart también es una gran posibilidad para todo Centroamérica y para México. Y también tuvimos empresas de Colombia y tuvimos Atent, que es esta gran iniciativa que combina a todas las empresas. Lo que nos falta ahí es cómo hacer esta conexión entre la oferta y la demanda laboral. Ese fue el objetivo principal. Y tuvimos también a las agencias de Naciones Unidas, a la OIM, a ACNUR, a la OIT, al PNUD, es decir, a los que pueden contribuir. Y la verdad que la reunión fue organizada entre la OIM, la Secretaría del Trabajo y la Cancillería, y yo creo que fue exitosísima el haber logrado simplemente sentar a todos los países del hemisferio, a todos. No faltó ninguno. Estuvo Cuba, estuvo Venezuela, bueno, sí nos faltó uno, Nicaragua, pero de ahí en fuera, todos en la mesa. Y yo creo que eso es como debe ser. Muy interesante estas cosas que nos está contando sobre este tipo de reuniones que para muchos ciudadanos luego no tienen conocimiento de la importancia que tienen para atender este fenómeno. Canciller, estamos por concluir el episodio. ¿Desea usted compartir algo más con nuestra audiencia? Bueno, básicamente lo que yo creo es muy importante que la ciudadanía mexicana sepa que México es un país bastante acogedor de los migrantes. O sea, sí es cierto que imponen a veces demandas adicionales y por eso ahí es donde el gobierno tiene que actuar para que despresurizar, ¿verdad?, lo que es la Plaza Giordano Bruno o Tláhuac o el sur. Acabamos de hacer un ejercicio importantísimo con 110 haitianos que justamente tratamos de vincularlos a ofertas de trabajo. Participaron las empresas y estos 100 haitianos, fue un proyecto piloto. De estos 110 haitianos, 108 salieron con ofertas de empleo. Y les hemos hecho seguimiento y están felices, tanto los empleadores como ellos. Entonces sí se puede y yo creo que tenemos que lograrlo porque México es un país acogedor, humano, fraterno, y también así queremos también que en Estados Unidos nos traten. Ahora que usted menciona esto de acogedor, yo recuerdo cuando en la década de los 80 llegaron miles de guatemaltecos que huían de la guerra civil y que les dimos acogida, les dimos la naturalización, la ciudadanía, y muchos se quedaron en el sur del país, cosas que ya a estas alturas mucha gente no recuerda o no lo conoce. Efectivamente. Bueno, Canciller, verdaderamente ha sido un honor entrevistarla. Muchas gracias. Reconocemos los avances de política exterior que se han logrado bajo su liderazgo. Debo confesar que nunca había yo entrevistado a una canciller de México, entonces es la primera vez. Espero no haya estado muy nervioso. Bueno, esperemos que este capítulo haya sido enriquecedor para todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para conocer todas las actividades que el Instituto Matías Romero tiene abiertas al público. Y sobre todo bajo el liderazgo de este gran embajador, Hernán Aschentrup. Muchas gracias, embajador. Gracias, un honor. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero.
Esta serie es una colaboración especial entre el Instituto Matías Romero y la Organización Internacional para las Migraciones.